Imágenes aéreas revelan la devastación ocasionada por la guerra en Borodianka, Ucrania. En esta ciudad cercana a Kiev, las autoridades han calificado las atrocidades cometidas por las tropas rusas como peores que las cometidas en Bucha, la localidad donde se estima que murieron cientos de civiles por los que Moscú ha sido acusada de crímenes de guerra. Un asesor de la presidencia de Ucrania dijo que algunas víctimas recibieron disparos en la cabeza con las manos atadas a la espalda y que mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. En las tomas que ven en pantalla es imposible identificar un edificio que no resulte dañado por los bombardeos. Las estructuras residenciales quedaron completamente devastadas, mientras que en las calles los escombros se acumulan por montones. Iniciamos los procedimientos penales el 24 de febrero. A día de hoy hay más de 4.000 procedimientos. Están los que se clasificaron inicialmente como crímenes de guerra. Además, tenemos más de 2.000 crímenes relacionados que pueden ser reclasificados. Se trata de casos en los que se utilizaron armas prohibidas para atacar objetos civiles y ciertamente sabemos que las armas no estaban controladas. Podemos clasificar esto como un crimen de guerra. Hay 4 grandes categorías de crímenes que tenemos en el Estatuto de Roma. Son los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Ahora empezamos este proceso de genocidio. Ya veremos qué pasa al final. ¿Qué tipos de crímenes? Todos, por supuesto. A medida que los habitantes de Bucha salen de los refugios donde se ocultaron de las tropas rusas mientras estas controlaban la ciudad, emerge el horror de lo que implicó la invasión. Algunos residentes buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos. Otros los han encontrado entre las bolsas que contienen decenas de cadáveres. Esta mujer halló a su hijo y sus 2 amigos que fueron asesinados en una calle cerca de su hogar. Los sepultó en el jardín de su casa. Otros, lamentablemente, no saben cuál fue la suerte que corrieron sus familiares. El padre de mi hijo los lavó, los vistió, los vecinos ayudaron a enterrarlos en el jardín. Los que viven enfrente de donde fueron asesinados cavaron una tumba para los 3. Hemos preguntado por él, hemos preguntado si se ha encontrado su cuerpo, hemos hablado con una mujer que se ocupa de estos casos y hemos compartido sus fotografías. Esperamos que no esté en esa lista y lo podamos encontrar. Y en medio de los bombardeos, los periodistas siguen siendo víctimas. Un corresponsal de China Global Television Network estuvo a punto de morir en medio de un bombardeo en Donetsk. El reportero adelantaba un trabajo sobre cómo funcionaba la primera línea cuando fue alertado por los soldados que debía regresar al búnker. Minutos después, decenas de morteros cayeron a solo 10 metros de donde se encontraba. Dmitry Maslak relató que tras el ataque varias estructuras resultaron afectadas. Tomamos medidas basadas en la inteligencia de los observadores de la artillería. Nos emitirían advertencias como si el enemigo hubiera entrado en nuestra posición y comenzara con los ataques de artillería contra nosotros. Hubo un momento en que una gran cantidad de proyectiles cayeron al suelo. Puede haber de 10 a 20 proyectiles dirigiéndose a nuestra posición cada día. A este punto, la guerra en Ucrania ha forzado a más de 4,1 millones de personas a salir del país, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Además, hay más de 7,1 millones de desplazados internos, es decir, personas que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos del territorio ucraniano. La ACNUR es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, que ha sido clave, entre otras organizaciones, para ayudar a las personas menos favorables, en su gran mayoría mujeres y niños, que han tenido que huir de Ucrania por la invasión de Rusia, como lo explica María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Pues ACNUR lleva 30 años trabajando en Ucrania. Allí seguimos, allí estuvimos en el 2014 cuando hubo el conflicto anterior. Estamos trabajando con el equipo de Naciones Unidas para llevar esos convoys de ayuda humanitaria a zonas sitiadas, asediadas, donde están pues miles de personas viviendo en búnker, en condiciones infrahumanas. Ya son más de 7 millones de personas y esta cifra se suma al éxodo de 4.300.000 refugiados ucranianos que han tenido que huir del país desde el pasado 24 de febrero. Estamos hablando ya de 4.275.000 personas refugiadas las que han salido, 90% mujeres y niños, y dentro del propio país 7 millones de desplazados internos y 13 millones en zonas asediadas de difícil acceso.
Tras más de un mes de guerra, el apoyo financiero, transporte, alimento y cobijo son parte de las necesidades urgentes a las que se enfrentan estas personas, y organizaciones como la ACNUR han ayudado a solventar esta crisis. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a presionar a sus socios de Europa para que se pongan rápidamente de acuerdo sobre el embargo del petróleo ruso. Señaló que su falta de decisión le está costando la vida a los ucranianos. Algunos políticos todavía no son capaces de decidir cómo limitar el flujo de petrodólares y euros del petróleo a Rusia para no poner en riesgo sus propias economías, pero por eso la gente se mete en política para resolver tareas como estas, difíciles, para resolverlas rápida y fundamentalmente, y cuando no se es capaz, no vale la pena iniciar la actividad política. El embargo de los suministros de petróleo de Rusia se seguirá aplicando, se encontrará el formato. La única cuestión es cuántos hombres ucranianos y mujeres más tendrán tiempo para ser asesinados por los militares rusos para que ustedes, ciertos políticos, y sabemos quiénes son, encuentren alguna determinación. Y un tema decisivo en cuanto a Rusia tiene que ver con la expulsión de este país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recordemos que el G7 y la Unión Europea reclaman la expulsión de Rusia como represalia por las atrocidades perpetradas en Ucrania y han reclamado que los responsables rindan cuentas por los posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde el inicio de esta invasión. Ucrania y Estados Unidos lideran la estrategia orientada a seguir escalando la presión y aislamiento de Moscú a nivel diplomático. La votación tiene lugar el día de hoy. Rusia, por su parte, amenaza con consecuencias a los países que apoyen su suspensión del organismo. Justamente el día de ayer, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, aseguró que no se puede permitir que un país como Rusia, que está subvirtiendo todos los principios básicos de esta organización, pues pueda seguir participando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este fue su mensaje. Every day we see more and more how little Russia respects human rights. And that is why I announced yesterday that the United States, in coordination with Ukraine and many other UN member states, will seek Russia's suspension from the UN Human Rights Council. Given the growing mountain of evidence, Russia should not have a position of authority in a body whose very purpose is to promote respect for human rights. Not only is this the height of hypocrisy, it is dangerous. Russia is using its membership on the Human Rights Council as a platform for propaganda to suggest Russia has a legitimate concern for human rights.